Vamos con una nueva mesa de diálogo, esta vez enfocado al voluntariado corporativo, estratégico y profesional. Y es que cuando los empleados aportan su experiencia y su conocimiento a cualquier proyecto, el impacto, ya vais a ver, es mucho mayor. Adelante, muchísimas gracias. Pues nada, bienvenidos a esta mesa. Gracias a Juan Ángel Benedetta por la invitación a moderar esta interesante mesa. Antes de arrancar os voy a presentar a las personas que están aquí con nosotros, aunque bueno, algunas ya las conocéis. En primer lugar, Mar, que es directora de Transformación Social de la Fundación Repsol, lleva más de 20 años en la compañía y alrededor de 5 años en esta función de la Fundación, que sobre todo hacéis temas de empleabilidad, transición energética y bueno, ahora más en detalle nos va a contar. Tenemos a Carlos también, es responsable de Amazon Web Services in Communities. Cuenta con más de 7 años de experiencia en el ámbito de la RSC y el sector social. Y bueno, ya también nos va a contar un poco el caso de la compañía. Tenemos a Virginia, directora de la Fundación Mau San Miguel. Anteriormente ha trabajado en el ámbito de las fundaciones, en Fundación Lealtad, en Fundación Ayuda contra la Drogadicción. Y después tenemos a Esther, también de la Fundación KPMG, también con más de 20 años de experiencia en el ámbito de recursos humanos y en el ámbito de la Fundación con más de 10, si no me equivoco. Y yo soy Andrea Sánchez, soy directora y cofundadora de Workforce Social, que es una asociación que llevamos más de 10 años promoviendo la práctica del voluntariado profesional y pro bono, que para nosotros es una herramienta que nos sirve para tejer lazos y tender puentes entre diferentes ámbitos para al final generar esa inteligencia colectiva al servicio del cambio social. Y de eso vamos a hablar en esta mesa hoy, del voluntariado profesional, del voluntariado más de mayor impacto y vamos a conocer la experiencia de estas 4 empresas. Entonces, bueno, el voluntariado profesional denota cierto estado de madurez en los programas de voluntariado de las empresas. Entonces, me gustaría un poco que presentarais cada uno de vosotros vuestros programas y sobre todo los orígenes, cómo habéis llegado hasta estos programas y qué es lo que os motivó a llevarlos adelante. Así que si queréis hacemos una ronda, empecemos por Mar. Muy bien, pues lo primero de todo, muchísimas gracias por la invitación, ¿no? por ser parte de esta mesa y ser parte de estos 2 días de poder compartir, ¿no? Desde Fundación Repsol, los programas de voluntariado desde hace 5 años empezaron ya con una visión y una manera de mirar diferente, fundamentalmente por 2 aspectos, ¿no? El primero, muy ligado a la política de sostenibilidad de la compañía, de Repsol, en el que hace un compromiso en la sociedad, en el que la compañía se compromete a ser 0 emisiones netas en el año 2050 y genera una política de descarbonización ligada al Pacto de París, ¿no? Desde ahí, desde Fundación Repsol, entendimos que nuestra manera de aportar en la sociedad y en los colectivos más vulnerables tenía mucho que ver con alinearnos a la estrategia de la compañía y cómo podemos contribuir, ¿no? Como empleados y como fundación a esta propuesta. Desde ahí, la propuesta que se decidió y que nos comprometimos a ella es cómo generar una transición energética justa e inclusiva, ¿no? Y ese fue ya nuestro compromiso. ¿Cómo lo establecimos, ¿no? Pues desde el área de fundación y específicamente desde el área de transformación social, desde el equipo, pues hemos diseñado 4 ejes de impacto, porque era una cosa también que queríamos hacer y era poner foco en algo concreto para poder generar esa transformación, esos gestos que cambian el mundo. ¿Qué podemos hacer de manera concreta y que podamos hacer todos para que veamos cómo esto permite generar cambio, ¿no? Esas 4 proyectos o 4 ejes de impacto son el primero ligado a la eficiencia energética, cómo de la mano de las entidades sociales podíamos identificar qué necesidades había en las propias entidades, en los propios beneficiarios y cómo podíamos juntos generar esa oportunidad de cambio, y así es como
entidad por entidad, hemos estado trabajando con el proyecto que después comentaré más adelante, con ese proyecto de voluntariado más concreto. En un segundo lugar, todo lo que tiene que ver con empleo verde. Generamos esa mirada en la que trabajar de la mano de las entidades sociales, colaborar juntos, generar alianzas, lo que mejor puede generar una transformación y una inclusión de los colectivos más vulnerables es generar oportunidad de empleo y que las personas puedan incorporarse al mercado laboral y los beneficiarios de las entidades sociales puedan ser parte de la sociedad con su inclusión total, la autonomía que genera el tener tu propio trabajo y impulsar esto desde nuestros proyectos, ¿no? En tercer lugar, todo lo que tenía que ver con proyectos de innovación social y proyectos de transformación social ligados al emprendimiento. Aquí con las entidades sociales queríamos también, identificamos que caminamos juntos, pero hay aspectos en los que podemos hacer que las entidades también cada vez más, y en esa mirada de que sean más sostenibles, no solo energéticamente, sino también sostenibles económicamente. Entonces, ¿cómo podemos trabajar el emprendimiento en las entidades sociales para que se genere también esa propia autonomía, ¿no? Igual que en las personas, en los beneficiarios hablábamos de empleo, con las entidades hablamos de emprendimiento, ¿no? ¿Qué acciones podemos implementar, podemos iniciar para generar esa oportunidad? Y por último, también ver el cuarto eje de impacto, todo lo que tiene que ver con esa sensibilización medioambiental y generar proyectos en los que los voluntarios apoyan en el entorno social, apoyamos un cambio en la biodiversidad y cómo podemos seguir mejorando el medio ambiente. Este es el primer aspecto, ¿no? El segundo aspecto, pues fue la otra decisión que tuvo que ver con, queremos ir con las entidades sociales más allá del modelo habitual de donación proyecto, sino queremos estar de la mano trabajando juntos, ¿vale? Y esa manera de trascender o de ir trabajando juntos es somos un equipo. O sea, al final, juntos queremos resolver algo juntos. O sea, no es tenemos el mismo propósito y queremos resolver una situación que para la entidad es una realidad que se quiere resolver y nosotros cómo podemos apoyarlo desde los voluntarios en este ámbito de la transición energética justa e inclusiva. Por eso hemos desarrollado en nuestros 4 programas de voluntariado, que son los que ahora os voy a compartir, esta manera de resolver estas realidades que os comentaba. En primer lugar, nuestro voluntariado profesional. Aquí, sin duda, el expertise técnico de los voluntarios, su conocimiento, sus habilidades han sido la oportunidad de poner y dar respuesta en ese objetivo que hemos fijado conjuntamente con la entidad social para ver cómo podemos resolver situaciones de transición energética ligadas a economía circular, movilidad sostenible, reducción de emisiones, todo lo que tiene que ver con eficiencia energética. Con ese objetivo, cómo nuestros voluntarios han generado a través de su expertise esa propuesta de valor y ese acompañamiento de la entidad en estos proyectos. Hablamos en el año 2023 había 106 voluntarios que trabajaron en 20 proyectos en España. En el año 2024 ya estamos hablando de 138 voluntarios, 36 proyectos en España, Perú y Portugal. Esta manera de mirar la hemos llevado al siguiente proyecto de voluntariado corporativo, que es Liderando el Cambio. Liderando el Cambio es una mirada que traen los propios voluntarios de la compañía, de esa relación que tienen con las entidades sociales y cómo han generado un proyecto conjunto que el voluntario presenta, establecemos un concurso dentro de la compañía y los voluntarios de los diferentes países generan esa propuesta de valor junto con la entidad de cómo se puede generar una propuesta de transformación en transición energética y podemos generar esa propuesta de valor. El año pasado, 7 proyectos de 7 voluntarios en los cuales ya incorporamos esa mirada de que ese proyecto de ese voluntario no solo sea mi proyecto de voluntariado, sino que tenga esa mirada de incorporar los más voluntarios que pueda sumar en el desarrollo de mi proyecto. De manera que esos 7 voluntarios con esos 7 proyectos desarrollaron
una oportunidad de voluntariado para más de 200 personas en la compañía, ¿no? De manera que sean proyectos que cada vez vayan impulsando que ese proyecto tiene una mirada global o común en la organización, en la compañía, independientemente del país donde se desarrolle, para que podamos sumar otros voluntarios para la implementación y el logro de ese objetivo en ese proyecto. El tercer ámbito de proyectos son los ligados al empleo. Y ahí hemos trabajado muchísimo con los voluntarios de la compañía, pues para que ese expertise en habilidades pues se haya trasladado a las entidades sociales y conjuntamente hayamos acompañado a los beneficiarios para generar esa concreción de empleo verde y que las personas se hayan ubicado en el mundo laboral. ¿Cuáles han sido los indicadores que hemos tenido? Pues mira, hemos estado más de 100 empleados trabajando, acompañando en lo que son mentorías, en lo que son talleres de formación para el empleo. Se han trabajado con más de 1.000 beneficiarios, esas 100 personas, y se ha conseguido el 50% de personas han logrado un empleo. Con lo cual, bueno, pues estamos también ahí generando esa oportunidad, haciéndola realidad, ¿no? Y por último, esos proyectos que también tienen que ver con la parte de generación de oportunidad más medioambiental, en la que trabajamos en el voluntariado, en el que las personas están normalmente la Semana Internacional del Voluntariado, que es el cuarto ámbito de actuación de nuestros programas de voluntariado, y ahí hemos generado esa oportunidad en la que hay una oportunidad de voluntariado para todos los empleados de la compañía. Ahí pues más de 3.500 personas han estado involucradas en el año pasado. En este año pues seguiremos con esa intención de generar esa oportunidad para cuantos más empleados, pues mejor. Y en ese sentido de todos tenemos algo que aportar y del voluntariado existe una oportunidad para cada profesional de la compañía. Así que, bueno, pues esta ha sido un poco la experiencia que estamos teniendo. Es verdad que es muy ilusionante el poder generar esa oportunidad en el voluntariado corporativo, y ser voluntarios es esa manera también de tener ese propósito y esa contribución de manera directa, ¿no? en la sociedad. Así que, bueno, esa ha sido nuestra experiencia en estos años. Bueno, pues como veis, súper interesante, ¿no? Esa evolución hacia un voluntariado tan centrado, ¿no? en poner a los empleados a ser ellos los líderes de su compromiso con el entorno, ¿no? ¿Quién quiere seguir? ¿Quieres seguir, Carlos? Muchas gracias. Me uno al agradecimiento, ¿no?, por la invitación y poder estar aquí con todos. Permitidme que yo acote un poquito a quien represento dentro de Amazon, ¿no?, porque Amazon es gigantesco, ¿no? Es un bicho enorme y son muchas líneas de negocio metidas bajo el mismo paraguas, ¿no? Entonces yo estoy dentro de Amazon Web Services, que es la parte tecnológica dentro de la compañía, y concretamente dentro de lo que es la infraestructura de centros de datos, es decir, en las regiones en las que construimos y operamos los centros de datos desde los que se ofrecen luego los servicios cloud. Independientemente del área de negocio y de la línea de negocio dentro de Amazon, la compañía se vertebra a través de una cultura corporativa común, ¿no?, lo que llamamos nuestros principios de liderazgo, que establecen un poco ese propósito compartido y esa hoja de ruta que vertebran absolutamente todas las acciones de la compañía, ¿no? Y hay uno en concreto que viene a decir que a medida que la empresa crece, ¿no?, de manera exitosa, también crece su responsabilidad con el entorno del que forma parte, ¿no? Y eso da lugar a que haya áreas de negocio concretas, específicas, ¿no?, a lo largo de los años que se han desarrollado para mirar concretamente esa responsabilidad, ¿no? Entonces, en el área en el que estoy yo surge el programa In Communities, que es un poco esa mirada desde el negocio a cómo estamos impactando en aquellos entornos en los que estamos operando la infraestructura de centros de datos y de qué manera podemos, pues, bien mitigar esas incidencias, estas externalidades negativas, pero también aprovechar las oportunidades de poder aportar valor, ¿no?, de convertirnos en un agente más de la comunidad que contribuya, ¿no? Y entonces, ese programa In Communities, ¿no?, que está operando en todas las regiones del mundo donde Amazon Web Services establece centros de datos, tiene por objetivo convertirlos en el mejor vecino posible dentro de esa comunidad local, ¿no? Entonces, establecemos una serie de líneas donde creemos que podemos aportar
pues, un valor diferencial, ¿no? En un mundo cada vez más digital, pues, por ejemplo, tenemos mucho foco en programas de educación para despertar vocaciones tecnológicas en edades tempranas, ¿no? Acercar la tecnología a los chicos que están en la escuela, que entiendan cómo ya forma parte del mundo actual y que de una manera lúdica pues aprendan a interesarse por ella, ya que a lo mejor en el futuro puedan desarrollar carreras profesionales en ese ámbito. A los que ya están en esa edad, ¿no? En la que bien se van a incorporar al mercado laboral o quieren reciclarse o tienen más dificultades para acceder al mercado laboral, pues también ofrecemos programas de desarrollo de talento local, ¿no? Temas de sostenibilidad es algo en lo que atesoramos, yo creo, mucho conocimiento interno y que también ponemos a disposición de las necesidades locales en temas de energía, en temas de agua. Y quizá una línea que vertebra todo y que es lo que nos diferencia, por lo menos a InCommunities, de otras áreas de la compañía que también hacen acción social, es ese foco muy local, ¿no? Ese foco de actuar en aquellos municipios, en aquellas comunidades a las que realmente pertenecemos porque estamos allí físicamente presentes, ¿no? Y la manera de hacerlo es a través de nuestros empleados. O sea, nosotros empoderamos y facilitamos para que sean nuestros equipos locales los que nos guíen a la hora de orientar mejor los recursos con los que contamos para generar un impacto social positivo, ¿no? Entonces, luego puedo contar un poco más en detalle, pero formamos lo que llamamos comités de embajadores locales de InCommunities, que es profesionales de la compañía que trabajan en otros roles, pero que se comprometen a guiar y ayudar a desarrollar esa estrategia de impacto social, ¿no? Entonces, quizá sería esa la idea con la que me gustaría dejaros, ¿no? Que esto es algo que está absolutamente integrado como parte del negocio, ¿no? Y que cuando Amazon Web Services decide instalarse en una nueva región, una parte importante de los que están sentados en la mesa en la toma de decisiones es el programa InCommunities como un aspecto más a considerar dentro de la compañía, en tanto en cuanto tú eres responsable del impacto que puedes generar y quieres aprovechar las oportunidades también para generar un impacto positivo allí donde estés presente. Muchas gracias, Carlos. Un claro ejemplo de alineación a la estrategia de negocio, ¿no? Pues Virginia, si quieres continuar. Bueno, pues nada, yo me sumo también. Gracias por estar hoy aquí y poder, sobre todo, escuchar y aprender, que eso es lo bonito, ¿no? De días como estos, que podemos luego además charlar y compartir retos y inquietudes. Bueno, desde la Fundación Mau Sant Miguel llevamos el voluntariado corporativo de Mau Sant Miguel. Venimos trabajando desde hace años, tenemos distintos centros de producción, oficinas, por lo tanto la realidad local también es muy distinta, ¿no? Y muy diversa. En cada centro de producción o de trabajo hay un grupo ¿no? que, parecido a lo que comentabas, de voluntarios impulsores, que son los que lideran, de alguna manera, los que conectan con esa realidad más local para entender cuáles son las necesidades y cuál puede ser nuestro papel. A finales del 22, más o menos, trabajando con los distintos voluntarios, vimos que teníamos que hacer un trabajo de revisión estratégica para responder mejor primero a las inquietudes que tenían los profesionales y luego también pues, a este mundo cambiante, ¿no? para que realmente pudiéramos ser, siempre decimos, ¿no? El voluntariado es un agente de transformación social y cómo podíamos. Entonces, hicimos un trabajo de revisión estratégica y lo hicimos desde los propios profesionales y desde los propios voluntarios. Desde el primer momento les involucramos en el proceso, desde analizar las necesidades sociales, las inquietudes que tenían, todas esas capacidades, ese talento, ese know-how que podían poner y que ya lo ponen al servicio de las comunidades, y fuimos con ellos en todos los centros haciendo talleres de trabajo para ir construyendo ese nuevo plan, esas nuevas líneas estratégicas y esa nueva forma de trabajo, ¿no? Y así nació En Buena Compañía, que es el nuevo programa de voluntariado que ha comenzado hace poquito. Para nosotros el reto era lo que construyamos de manera conjunta va a estar mucho más alineado que, como comentabais antes, con ese propósito, ¿no? Y además porque el propósito de En Buena Compañía está muy alineado también con el propósito de la compañía, ¿no? Por lo tanto, entendíamos que de esa manera le dábamos una globalidad, porque al final lo que estaban haciendo desde los centros tenía mucho impacto, pero uno de los retos era, queremos un reto común, ¿no? Queremos
ese voluntariado más estratégico, responder a un reto común y trabajar. Entonces, desde En Buena Compañía pues salieron distintas líneas. Nosotros tenemos 3 líneas principales. Uno que llamamos el voluntariado más social, que es el que hacemos con ese trabajo en red con las entidades locales. Trabajamos también desde un modelo muy bidireccional. Siempre trabajamos con las entidades desde qué necesitas y vamos a ver si con nuestros voluntarios y su expertise os podemos dar respuesta a esa necesidad, ¿no? Y ahí estamos ahora con una, que aprovecho también por compartir, con una convocatoria de proyectos de voluntariado que hemos lanzado por primera vez para precisamente recoger esas necesidades y esas inquietudes de las entidades sociales y ver cómo podemos dar respuesta, ¿no? Lo que estamos pidiendo son proyectos o acciones que necesiten y ver cómo podemos trabajar. Luego tenemos un voluntariado profesional, que luego igual comento un poco más, pero es ese voluntariado donde los profesionales de la compañía se forman con la Escuela Europea de Coaching. Es unas formaciones de una media de entre 15 y 20 horas para luego trabajar en todos los procesos de mentoring, de masterclass. Pues contamos con 220 más o menos profesionales ahora mismo que se han formado y que desde los distintos territorios pues están trabajando en red con las entidades sociales. Claro, al final son programas que se diseñan con las entidades de competencias, pues que son una media de 20 horas más o menos. Entonces ahí también desde tratar de que lo que hacemos pues tenga un impacto un poco más allá, ¿no? Y esos itinerarios pues realmente ayudan, ¿no? a mejorar las competencias de esas personas y por eso pues, tenemos la suerte, trabajamos con unas 20 entidades sociales que repetimos año tras año y todos los años pues, vamos formando a más profesionales porque ¿no? este mapa y esta red sigue creciendo. Y luego tenemos el voluntariado medioambiental, al final por las ubicaciones que tenemos, estamos en entornos muy naturales y también porque es una inquietud de los profesionales. Trabajamos mucho pues, en el cuidado de los entornos en los que estamos, ¿no? Y al final, a lo largo de todo el año, se van haciendo distintos comités, grupos de trabajo, donde los profesionales están muy implicados en ir identificando, también para esa hoja de ruta, irla recalculando, ¿no? Es un programa muy vivo. Los impulsores del voluntariado, pues algunos están más activos, a lo mejor pasan a un plano más del hacer, van entrando otros, entonces, bueno, pues es un voluntariado que pues yo sobre todo diría que es muy comprometido en el medio-largo plazo porque tenemos una permanencia de voluntarios que 2, 3, 4 años siguen adheridos al programa, se van sumando nuevos, ¿no? Y ahí pues también es bonito ese intercambio de experiencias, ese intercambio de roles también, bueno, pues porque sabemos que el trabajo al final es, ¿no? Que se ha comentado en alguna de las otras ponencias, cómo compaginar el trabajo con el tema del voluntariado, ¿no? Que no siempre es fácil. Y aquí pues tenemos la suerte de que contamos con gente súper comprometida y muy activa a nivel local, ¿no? Y entonces, bueno, pues con este nuevo programa, con ese nuevo reto, ¿no? Que es acompañar a personas en estas líneas, pues vamos a ver cómo seguimos creciendo. Muy bien. Bueno, pues con ganas de escucharte luego más adelante, si quieres, Esther. Muy bien. Bueno, me sumo a los agradecimientos, por supuesto, a Voluntaria, Juan Ángel, Benedetta, a Mar por acogernos en esta maravilla de espacio. Voy a venir aquí todos los días a partir de ahora. Y bueno, pues Fundación KPMG, bueno, llevamos ya muchos años trabajando y diría que prácticamente desde el inicio hemos querido enfocar el voluntariado corporativo desde el plano profesional y cómo podíamos aprovechar las capacidades, los conocimientos y la experiencia de nuestros empleados en beneficio de la sociedad. Bueno, yo creo que Repsol, Amazon y Maus son súper conocidos. No sé si todo el mundo aquí sabe lo que es KPMG, estas siglitas. Somos una firma de servicios profesionales, una de las 4 grandes firmas y hacemos consultoría, auditoría y servicios legales y fiscales. No voy a contar nada más porque no os voy a aburrir con esa parte, ¿vale? Pero al final lo que nosotros tenemos son personas que saben de cosas y son personas que ayudan a las compañías en sus procesos de transformación y en sus retos de negocio. ¿Y por qué no aprovechar esas capacidades que ponemos al servicio de los clientes para ponerlas al servicio de la sociedad? Tanto
con el objetivo de abordar la transformación del tercer sector y ayudar a las organizaciones, entidades y ONGs en sus retos y en sus procesos internos, como a través de las capacidades de nuestros profesionales haciendo voluntariado corporativo profesional. ¿Por qué tomamos este camino, ¿no? Y por qué decidimos que esto era lo que teníamos que hacer y no un voluntariado de otro tipo, más social o más asistencial, que también es súper importante, pero que a lo mejor no estaba en el ADN de nuestra organización? Porque al final el voluntariado lo hacen las personas, ¿no? Y necesitamos que nuestras personas tengan ese sentido de propósito que decía antes Bea, ¿no? De que lo que yo hago en mi trabajo, parte de mi trabajo, está apoyando a la sociedad. Y en realidad su trabajo del día a día ya tiene ese propósito, ¿no? Y ya consigue que la economía mejore, consigue que las empresas y las grandes organizaciones mejoren en sus procesos, pero si además podemos llevarlo al impacto en la sociedad, pues creíamos que era, bueno, pues el reto que teníamos y lo que teníamos que hacer, ¿no? Entonces, desde hace 10, 15 años estamos trabajando en esta dirección. No sé si Juanan se acordará cuando empezamos aquel proyecto de voluntariado corporativo ligado a desarrollo de competencias. Hicimos un trabajo ahí para ver cómo nuestros profesionales estaban desarrollando y estaban consiguiendo y adquiriendo nuevas habilidades y competencias a través de estos programas. Yo probablemente soy aquí de las pocas personas que soy más de recursos humanos que de la parte social. A la parte social he llegado un poco más tarde, pero ese haber estado tanto tiempo y tantos años, y sigo vinculada a la parte de personas, de gestión de personas y de recursos humanos, nos ha permitido tender un puente súper importante entre la parte de acción social y voluntariado corporativo y la gestión de personas. Porque si vamos en paralelo y separados, pues es muy difícil que consigamos los objetivos, ¿no? Entonces, mi ventaja es que tengo la capacidad de influir en el área de personas para que vinculemos la estrategia de personas con la estrategia de voluntariado corporativo y que aquellos programas de voluntariado que hagamos estén imbuidos en, bueno, pues en todo esto que se ha hablado de, oye, diversidad e inclusión, la parte de salud. Al final, si confluimos y conseguimos ir alineados, pues yo creo que conseguiremos mucho más, ¿no? Nosotros estamos también en un propio proceso de transformación de lo que hacemos y cómo es la estrategia de la Fundación KPMG. Hemos cambiado este año un poco cuáles son nuestros ejes. Estamos trabajando en 4 ejes, que son impulso al talento, transformación del tercer sector, planeta y otras causas sociales. Me voy a centrar en las 2 que están más vinculadas al voluntariado profesional, que son impulso al talento y transformación del tercer sector. En impulso al talento nos enfocamos muchísimo en toda la parte de empleabilidad, formación y capacitación de personas en riesgo de exclusión de distintos tipos, personas con discapacidad, personas en riesgo de exclusión social severa, mujeres víctimas de violencia de género, jóvenes en situación de dificultad. Y bueno, pues trabajamos con las capacidades de nuestros profesionales en ayudar, formar y acompañar a esas personas en su proceso de conseguir un empleo, que al final es el objetivo final, ¿no? Y en la parte de transformación del tercer sector, que hablaremos luego también un poco, entiendo, unimos la parte de voluntariado corporativo profesional con la parte de pro bono, que no es voluntariado corporativo, pero del que luego, entiendo, hablaremos, ¿no? Es verdad que en la parte de planeta, que le estamos dando ahora mucho más impulso, también es en parte voluntariado profesional, porque nosotros tenemos un montón de personas en la compañía que se dedican a hacer transformación sostenible para las empresas y como tal para ellos es su expertise el que ponen al servicio de estos proyectos. Y luego tenemos la parte de otros proyectos sociales donde lo que queremos es dar cabida a los proyectos que los profesionales apoyan con entidades sociales en su vida personal, que puedan traerlos a KPMG para que les apoyemos tanto con una parte económica como con futuros posibles proyectos de voluntariado. Muy bien, muchísimas gracias, Esther. La verdad es que han surgido, os habéis dicho cosas súper interesantes y hay elementos comunes en todos vuestros programas, ¿no? Cómo habéis apostado por el talento, el haber apostado también por los equipos locales que os dieran el feedback, ¿no? Y la verdad que en general son programas muy elaborados que requieren de mucho tiempo, mucha organización detrás, lo que estabas comentando, ¿no? De necesitamos escuchar a las entidades sociales, hacer un buen diagnóstico de sus necesidades para poder saber cómo apoyarlas, lo mismo con las personas que están en situación de desempleo, ¿no? O sea que al final son programas que no solamente es la coordinación de las acciones en sí, sino que hay mucha labor detrás, ¿no? Y en ese sentido, bueno, pues quería daros la enhorabuena. Y antes de pasar a conocer un poco más en detalle cada uno de vosotros, sí que quería hacer otra ronda, un poco porque, bueno, si podéis elegir algún ejemplo concreto, ¿no? Pero
para hacer un voluntariado profesional los voluntarios necesitan estar muy preparados, ¿no? Entonces, me gustaría saber qué recursos aportáis a los voluntarios y qué formación previa les facilitáis para que al final ellos realmente puedan poner todo su talento y experiencia profesional al servicio de las causas sociales que apoyan. Si quieres, Mar, hacemos una ronda. Muy bien. Pues para nosotros está claro que como voluntario necesitas tener ese expertise, ¿no? Y ese conocimiento. La parte técnica pues la tienes, ¿no? Pero ahí la parte fundamental de la aproximación al colectivo con el cual vas a estar trabajando, ¿no? Los beneficiarios. Y también del otro lado, ¿no? También las entidades sociales, la formación que puede, desde la cual podemos contribuir con esos proyectos que hacemos conjuntamente, ¿no? Entonces, damos tenemos la suerte de haber construido una doble vía de formación y capacitación para los empleados que son voluntarios. Generamos esa oportunidad de capacitación con las entidades sociales, porque entendemos que son las expertas las que tienen realmente el conocimiento, pues por supuesto, de los colectivos con los que trabajan, con la realidad en la que están, porque al final también es verdad que no todas las organizaciones, todas las entidades, pues no estamos viviendo de manera constante de la misma manera ni tenemos la misma realidad, ¿no? Entonces, nos parece fundamental que sean las propias entidades sociales las que formen a nuestros voluntarios y así lo hacemos, ¿vale? Después hay una parte también formativa que está ligada dentro de la capacitación en competencias genéricas que hace la propia compañía y que está integrado dentro del plan de formación de Repsol, en la que formamos también a los voluntarios, en las que se pueden generar esa oportunidad de capacitación. Y también son los empleados de la compañía los que forman a las entidades sociales en determinados aspectos con webinars, en temas más técnicos que creemos que en los que podemos ayudar y que hemos acordado o que la entidad social ha visto como una oportunidad en que esto pueda ser, ¿no? Y esa es esa doble vía de capacitación en la que los voluntarios son formados vía entidades sociales, vía formación interna de Repsol, y las entidades sociales capacitadas vía los voluntarios. Así es como estamos desarrollando ahora mismo esa oportunidad. Sin duda, hemos visto que los programas que desarrollamos como voluntariado no podían ser programas que quedaran trabajados cada uno dentro de su propia esfera. Y ahí hemos generado un ámbito que se llama Think Volunteer, que es un lugar común, un hub de conocimiento donde todas las personas que son voluntarias y están desarrollando sus proyectos están ahí, están visibles para cualquier voluntario de la compañía, en la que hay un aprendizaje común, ¿no? ¿Y qué nos está llevando esto, ¿no? Esto nos está llevando a mí me gustaría destacar dos cosas. Por un lado, mi conocimiento de mi proyecto no es solo de nuestro proyecto, sino es para todos los voluntarios y para todos los proyectos que estemos desarrollando que tengan el mismo ámbito de solución, ¿no? Y con las entidades sociales, de manera que los voluntarios aprenden porque ha habido otros proyectos que se han desarrollado en el mismo ámbito con anterioridad y los problemas que puedan surgir, las realidades pueden acudir ahí. Pues hay ese hub de conocimiento, de documentación, pero lo que me parece también más relevante es el hub de conocimiento y de red que se genera entre los propios voluntarios, en el que sabes qué voluntarios han participado en este proyecto y en el que tú sabes que ese voluntario te puede ayudar. Y ya hay una conexión directa entre los voluntarios, o sea, se genera una red de conocimiento propia por la experiencia en los proyectos en los que las personas han participado. Entonces, bueno, esto sí que me parece relevante porque ha sido en lo que vamos caminando, ¿no? Así que el feedback de los voluntarios es un feedback excelente en este sentido, ¿no? El sentirte que eres parte del voluntariado Repsol, en el que tus compañeros voluntarios te pueden aportar y tú les puedes aportar a ellos en esa capacitación también. Muchas gracias. Carlos, ¿qué decir? Yo me gustaría lanzar una idea, ¿no? Porque cuando hablamos siempre de voluntariado corporativo, de temas de impacto social, lógicamente en el ámbito corporativo siempre se encuadra, ¿no?, dentro de lo que son las estrategias de responsabilidad social corporativa de las empresas, ¿no? Y yo
soy de los que cree que hay que empezar a dejar de hablar de responsabilidad social corporativa, RSC, ¿no? Y hablar de RSP, de responsabilidad social personal, de la capacidad que todos tenemos a nivel individual de generar cambios positivos en la sociedad en la que formamos parte, ¿no? Sea en la empresa, pero también en tu entorno familiar, también en tu entorno de amistades, ¿no? Y dentro de la empresa, dentro de las áreas de RSE, pero también pues, si trabajas con clientes, con proveedores, con otras áreas, pues cómo con tu ejemplo puedes ayudar, ¿no? A generar mejores estándares de ética, integridad, de excelencia, etcétera, ¿no? Entonces, nosotros siempre tratamos de fomentar que la gente pueda ejercer esa responsabilidad social personal, ¿no? Que muchos empleados tienen ya esa sensibilidad y esas ganas de aportar y nosotros nos convertimos en facilitadores que pongan a su disposición recursos y oportunidades, ¿no? Entonces, ciertamente, hay temas en los que a lo mejor la gente tiene muchas ganas de ayudar, pero no son tan expertos. Entonces, igual que decía Mar, nos apoyamos en entidades sociales que nos puedan ayudar a hacer esa conexión y a ofrecer pues, ese conocimiento o esa formación que puede faltar, ¿no? A nivel local, ¿no? Pues con entidades más próximas al territorio, que conozcan más de cerca esa realidad social y que de la mano de nuestros propios empleados, que también son gente de esa comunidad, pues puedan ayudar a identificar las oportunidades donde tiene más sentido involucrarse. Y a nivel global, pues lógicamente Amazon, como empresa que opera a nivel mundial, tiene acuerdos con entidades sociales que pueden operar globalmente y que nos pueden ayudar. Luego hablaremos tanto en la medición como en la facilitación de recursos online, sobre todo para que la gente pues, pueda, si decide, ¿no? Asumir ese rol más proactivo y comprometerse con estos temas, encontrar recursos para poder llevarlos a cabo de manera más eficiente. Bueno, yo, como decías, igual pongo un ejemplo así más concreto. Antes os comentaba cómo trabajamos con la Escuela Europea de Coaching. Entonces, dentro de los programas de voluntariado, este programa que llamamos voluntariado profesional, en donde aprovechamos, ¿no? Como decías antes, ese talento, ese expertise, ese know-how de los profesionales. Cualquier profesional que quiere entrar en este programa pasa primero por esa formación. Como los itinerarios de competencias se desarrollan y se trabajan con las entidades, también ahí es donde aprovechamos para compartir qué competencias, qué capacidades tendría que tener esa persona voluntaria porque al final la estás poniendo en contacto con las personas beneficiarias con las que trabajan, ¿no? Con lo cual es verdad que hay que cuidar mucho toda esa parte. Entonces, en este programa de formación que se hace, como os decía, con la Escuela Europea de Coaching, son 3 sesiones, normalmente suelen ser 3 sesiones de unas 5 horas. Son grupos pequeños, son grupos máximo de 10 personas, porque son formaciones muy prácticas donde ahí se trabajan distintas competencias, ¿no? Que van a ayudar a la persona cuando va a hacer ese voluntariado, bueno, pues a ir con mayor seguridad, a conocer mejor a las personas a las que se va a dirigir, a entender también, ¿no? Muchas veces una realidad social que a veces estamos en nuestro día a día, vamos muy rápido, ¿no? Yo creo que tiene una parte de sensibilización también y de bajada a la realidad importante. Y luego, después de esa formación, hay una parte importante de acompañamiento a la persona, al voluntario o voluntaria, para preparar esas masterclass, ese proceso de mentoring. Se prepara, se conoce a la entidad, se preparan los contenidos, se hace un post también de, oye, pues cómo ha ido, qué no ha ido, porque recogemos mucho también el feedback de las entidades, porque este programa también es muy vivo y esos programas de competencias se van, bueno, pues en función de la necesidad, ¿no? Las competencias que se pedían hace 4 años no son las de ahora, ¿no? Entonces, es un proceso de aprendizaje continuo, ¿no? Y muy vivo. Y también por eso hace que se enganche mucho y que sea un programa, como os decía antes, donde quieren repetir, ¿no? Y por aquí que está Laura, mi compañera, que lleva el voluntariado, como decimos, como lista de espera, ¿no? Que dices, tenemos que seguir abriendo, ¿no? Porque al final es un programa en el que se aprende mucho y en el que tienen vivencias. Y esas formaciones también dicen, pues no solamente me aplica a temas de voluntariado, es que en mi día a día hay competencias que mejoro, ¿no? Nos hablan temas de empatía, la escucha activa, incluso muy relacionado también con, como hablabais antes, con un tema de motivación. Y todo ese proceso al final, que es un ejemplo dentro de los programas, pero creo que es
que es fundamental y que si no lo hiciéramos así, uno, el impacto no sería el que es y luego la vivencia de la propia persona pues no sería igual, ¿no? Al final es que pues hablamos, o sea, el impacto que estamos teniendo en estos últimos 3 años, hemos llegado a 2.300 beneficiarios y que son programas de entre 10 y 20 horas de competencias, con lo cual la formación que tienes que tener para ir a dar 4 masterclass de 2 horas de temáticas diferentes. Entonces, bueno, pues con esta línea vamos trabajando, por ejemplo, en temas de formación. Muchas gracias. Bueno, en nuestro caso yo creo que es un poco parecido, ¿no?, a lo que se ha comentado, porque al final el voluntariado corporativo profesional se basa en lo que la persona ya sabe y es lo que va a poner al servicio del proyecto social en el que colabore, y la clave para nosotros está en esa otra parte, ¿no?, que es lo que tenemos que ayudarles y facilitarles nosotros de la mano de la entidad con la que colaboremos. Así que toda persona que va a participar en un proyecto de voluntariado corporativo tiene que pasar por esa formación y sensibilización previa para entender bien a qué entidad va a apoyar, cuál es el objetivo de esa entidad y del proyecto, cuáles son los beneficiarios, cuál es la particularidad de las personas con las que va a tener que trabajar, porque al final bueno, ellos estamos acostumbrados a trabajar con un colectivo de empresas con las que trabajamos y enfrentarte a grupos muy diferentes que te van a ayudar a entender otra realidad, pero que tienes que saber cómo te vas a enfrentar a ello, para que no pase como lo comentaba antes una compañera en la mesa de diversidad, ¿no? Oye, que no vayas a trabajar con una persona con discapacidad y la trates como si fuera un niño pequeño, ¿no? O que te vayas a enfrentar a una situación de un grupo de personas en riesgo de exclusión social severa y no sepas cómo dirigirte, ¿no? Entonces trabajamos mucho en esa parte de, oye, ¿qué es lo que te vas a encontrar? ¿Cómo tienes que afrontar eso? Y trabajamos mucho la parte de contenidos, porque los contenidos los tenemos que adaptar a las personas que van a recibir esa información. Y nosotros somos un tipo de empresa en el que nos encantan los palabras en inglés, las siglas y las cosas que nadie más que nosotros entendemos, ¿no? Y ellos están muy acostumbrados a eso y hay que bajarles de ahí y ponerles en una realidad de cómo te tienes que comunicar. La gente tiene que entender lo que dices. Aquí no vienes a hablar de tus siglas y tus cosas, sino que tienes que conseguir transmitir el mensaje, ¿no? Entonces trabajamos mucho en esa parte de la mano de las entidades que son las que saben, conocen y tienen esa experiencia con estos colectivos en toda esa parte, ¿no? La parte más técnica la conocen y es lo que van a poner en valor, pero hay que trabajar muchísimo esa adaptación del mensaje, del contenido, de qué te vas a encontrar, ¿no? Porque a veces ellos están muy convencidos, pero también les da cierto vértigo, ¿no? Y es que no sé qué me voy a encontrar, con qué tipo de personas voy a trabajar, cómo me comporto, ¿no? Cosas que a lo mejor parecen una tontería, pero son súper relevantes, ¿no? Entonces, trabajamos siempre de la mano de las entidades en esto para conseguir que una vez que lleguen allí, pues todo funcione fenomenal. Pues muchísimas gracias a los 4. La verdad que me ha parecido súper interesante lo de conectar, poner a las ONGs como protagonistas de la formación. Me conecta también un poco con lo que decía Nacho ayer, ¿no? De que las ONGs queremos hacer voluntariado para las empresas, ¿no? Y al final aquí son ellas las que están dando la formación, porque son las que son expertas, ¿no? Y luego otro punto muy interesante es el de que parece que cuando estamos haciendo un voluntariado profesional solamente se van a desarrollar habilidades profesionales, ¿no? Y habéis mencionado justo precisamente las habilidades blandas, ¿no? La empatía, el trabajo en equipo, toda esta parte de sensibilización por trabajar en colectivos diferentes y la relación con la diversidad y la inclusión, ¿no? Parece que no, es algo que no te viene a la mente cuando pensamos en este tipo de programas. Creo que nos queda tiempo para una última ronda, así que vamos a profundizar un poquito en algunos de los programas que habéis dicho. A mí, Mar, me gustaría, dentro de vuestro programa de capacitación a entidades sociales sobre la transición energética, que nos contaras un poquito más en detalle qué retos habéis tenido a la hora de trabajar con tantas entidades sociales en estos últimos años, porque entiendo que han sido bastantes. Y también si nos puedes mencionar algún resultado de impacto que os hayan dado, que os hayan reportado ellas, tanto en el corto como en el medio plazo, porque ya han sido unos cuantos años. Bueno, pues nuestro voluntariado ligado a la eficiencia energética con las entidades sociales ha sido y está siendo, ¿no? Porque pues desde que lo iniciamos hace 5 años, ¿no? Cuando apenas no había esta realidad, ¿no? Y empezamos un poco a conectar con las entidades, a entender que esto es
podía ser una oportunidad. Bueno, pues desde el voluntariado profesional la realidad ha sido en la que ha habido personas, ¿no? Empleados de la compañía, voluntarios, que han liderado de alguna manera con su conocimiento y su expertise esta propuesta de valor para las entidades sociales. Entidades sociales que bueno, pues estamos trabajando ahora mismo con 68 entidades sociales, ¿vale? O sea, en los diferentes programas, en los diferentes... Entonces, sí que es verdad que hay una realidad muy cercana con las entidades sociales, con equipos de trabajo en el que la eficiencia energética ha sido un programa de cómo puede ser mi entidad social energéticamente mejor, más viable, y cómo las personas que están en mi entidad social también pueden ser más eficientes energéticamente, ¿no? El trabajo de los voluntarios ha consistido fundamentalmente en acompañar a las entidades en hacer ese estudio conjunto de cómo está tu entidad a nivel de eficiencia, identificar qué aspectos eran necesarios cambiar y acompañar en ese proceso de transformación y de cambio, implementando esos aspectos que se han identificado que son necesarios cambiar, ¿vale? Hacerlo conjuntamente y después sensibilizar a las personas para ser más eficientes en el uso de la energía, ¿no? Esto ejemplos que podemos poner, ¿no?, concretos con entidades sociales. Bueno, pues hemos estado trabajando, si vemos la parte de economía circular, pues hemos estado trabajando con Mensajeros de la Paz, en la que bueno, pues se ha hecho un trabajo con ellos en la eficiencia energética, y en el que se ha identificado qué aspectos habían que cambiar de sus entidades, de sus locales, qué oportunidades había en sus beneficiarios, y eso ha establecido pues, un X toneladas de CO2 que vas a estar evitando y un X ahorros que vas a estar generando dentro de tu entidad, ¿no? Bueno, pues eso que hemos estado trabajando con Mensajeros de la Paz, hemos estado trabajando con muchas otras entidades sociales. ¿Y cuál ha sido el resultado, ¿no? El resultado es que estamos ahora mismo, o están pudiendo mitigar pues, más de 68 toneladas anuales las entidades sociales en las que se está trabajando en estos proyectos, y en la que hay una media anual pues de un ahorro de 5.000 euros anuales en los que puedes estar ahorrando tu propia entidad, ¿no? Esto es en media, porque hay entidades sociales bueno, pues que han hecho un mayor esfuerzo en realizar, en poder realizar e implementar los cambios, en otras estamos en el proceso, ¿no? Entonces, para nosotros todo este proyecto de eficiencia energética o de acompañar a las entidades en transición energética y generar ese impacto se ha traducido en transformación real de tu entidad, en tu manera de hacer, en tu manera de mirar tu propia entidad, y ser parte de ese proceso de transición en la que hablamos como sociedad, en la que todos estamos inmersos haciendo ese ejercicio, bueno, pues es inclusión también, porque este ejercicio lo estamos haciendo juntos. O sea, este camino en el que estamos todos generando un mundo mejor, con estos gestos que cambian y que presentábamos antes, ¿no? Esa encuesta de dónde estamos identificando qué aspectos podemos cambiar cada uno, ya lo estamos identificando junto con las entidades, ya estamos haciendo esos cambios y estamos haciéndolos realidad, ¿no? Entonces, bueno, destacaría específicamente ese también trabajo de los voluntarios y ese hacerse uno con el equipo de la entidad también para, bueno, pues para generar esa propuesta de valor y ese análisis claro y con esas ganas de generar esa oportunidad en el medio plazo. O sea, esto no es una acción de hoy un día he cambiado ya esto y ya está, sino cambia mi mirada como entidad o cambia mi mirada como equipo o como voluntario en qué puedo seguir haciendo o cómo podemos seguir haciéndolo, ¿no? Cómo podemos seguir transformando en este mundo que queremos hacer mejor, pues desde también esa oportunidad que genera la transición energética, que sea inclusiva y que sea justa, ¿no? Bueno, por eso resultados. Gracias. Carlos, si nos puedes contar un poco, has mencionado antes, ¿no?, que tenéis embajadores dentro de las comunidades locales. Si nos puedes contar un poco cómo ha hecho eso aumentar la participación de los empleados en las actividades de voluntariado, cómo se han conectado los equipos locales más con este tipo de actividades. Hay una máxima que se aplica a toda la compañía en Amazon, ¿no?, que es que siempre partimos de las necesidades del cliente y trabajamos hacia atrás, ¿no? Entonces, en el caso de InCommunities, nuestro cliente es la comunidad local.
Entonces, para entender las necesidades de la comunidad local, ¿quién mejor que nuestros propios empleados que son de allí, que trabajan allí y que viven allí, ¿no? Por tanto, son ellos quienes nos ayudan en esa identificación del contexto local, de cuáles son las necesidades y que proactivamente, voluntariamente, ¿no? se activan, ¿no? Para ayudarnos a desarrollar el programa In-Communities en ese contexto local. Lógicamente, ellos tienen su responsabilidad distinta dentro de la empresa, ¿no? Son empleados de distintas áreas de la parte de los centros de datos y entonces lo que nosotros hacemos es poner a su disposición también un acompañamiento, pues, por ejemplo, con entidades sociales como Bolíes, que son fundamentales para nosotros para ayudar en esa identificación de oportunidades locales y en ese acompañamiento de nuestros equipos para que pues pueda haber cierta coherencia y una hoja de ruta, ¿no? Un poco más estructurada en lo que va a ser luego las acciones concretas que se lleven a cabo. Entonces, lógicamente, desde In-Communities tenemos una coordinación recurrente y pues, es este comité de embajadores en colaboración con Bolíes quienes luego tratan de hacer visible al resto del equipo las oportunidades de poder llevar a cabo, ¿no? esa responsabilidad social personal de la que hablaba e involucrarse allí donde se sientan más sensibles, ¿no? Y aquí hay un tema que me gustaría comentar. Yo he detectado, tiempo atrás no se hablaba, cuando en temas de responsabilidad social, del consumidor consciente, ¿no? De un consumidor que tiene cada vez más acceso a información y mayor calidad en la información y entonces determina sus pautas de consumo y penaliza o bonifica a empresas que se comportan de cierta manera, ¿no? Yo detecto también el empleado consciente, o sea, el empleado que es consciente del papel que puede jugar dentro de la empresa, de cómo la empresa puede generar un impacto positivo fuera y de cómo va a empujar desde dentro para que eso suceda, ¿no? Entonces ya no estás en un modo reactivo de a ver qué me dicen, sino que soy yo el que promueve. Y por poneros un ejemplo, una de las acciones de voluntariado que luego ha dado lugar a una colaboración más recurrente, porque nuestro objetivo no es, lógicamente, hacer acciones puntuales, sino establecer lazos estrechos locales, ¿no? con la comunidad y queremos que sea algo continuo. Y muchas veces parte de una primera acción de voluntariado que sirve para establecer confianza y que dé lugar a una relación más duradera, ¿no? Entonces, a 1 kilómetro donde tenemos uno de los centros de datos de Zaragoza, hay un centro social que atiende a personas con discapacidad intelectual muy severa, ¿no? Es ASPACE. Y muchos de los compañeros que iban al centro de datos pasaban por allí para ir al trabajo y se quedaban un poco así como a veces sorprendidos, ¿no? Porque veían entrar gente, salir, centro social, ¿esto qué es? Y un día entraron a preguntar, oye, ¿quiénes sois? ¿Qué hacéis? Es que nos llama la atención porque trabajamos aquí al lado y tal. Entonces, les llamó tanto y les movió tanto que fueron al comité de embajadores y dijeron el próximo voluntario tiene que ser con ellos, ¿no? Se organizó una acción consistente, ¿no? en acondicionar pues, un aula que durante la pandemia había quedado en desuso y en esa misma acción, hablando con la gente de allí, nos decían, oye, está genial, es muy importante que hayáis venido porque los usuarios, nuestros beneficiarios, pues siempre es una alegría, ¿no? que venga gente de fuera y se interese por ellos. Desde luego la aportación económica y la aportación en especie es muy bienvenida. Dice, pero aquí lo que necesitan es compañía. Dice, muchos de estos usuarios no tienen familia, la entidad es el tutor legal y lo que necesitan es gente que les acompañe. Dice, solo eso. Y se ha montado un voluntariado recurrente, ¿no? Semanal, mensual, para que haya siempre gente del centro de datos que vaya a hacer compañía a los usuarios de ASPACE, ¿no? Entonces, o sea, el aporte de valor puede ser de muy distintas maneras, ¿no? Pero siempre viene motivado por estrechar lazos, generar confianza y esa gente que se siente implicada a nivel local, ¿no? Y que son ellos los que luego nos dicen, oye, esto ayúdame a llevarlo a cabo, dame los recursos, conéctame con la gente que me pueda acompañar para que esto suceda. Un ejemplo más bonito, ¿no? de voluntariado, muchas gracias. Virginia, volviendo al programa de En Buena Compañía, si nos puedes contar el tipo de habilidades que los voluntarios están utilizando y luego también el feedback que os dan de cómo se sienten después de utilizar sus habilidades, ¿no? Y cómo ese significado social que le dan, ¿no? Que bueno, nos has adelantado que el mejor feedback es el que quieren repetir, ¿no? Pero si tienes algún otro dato. Sí. O sea, yo
Mira, muy relacionado con lo que decías de acompañar, de esa revisión estratégica que hicimos. Al final nosotros tenemos centros de producción y lo hemos comentado aquí con alguna de las personas que está. En los centros, las fábricas, no es sencillo el tema del voluntariado por los turnos, ¿no? Entonces, uno de los retos o de las cosas que nos decían era: queremos salir más hacia afuera, ¿no? Había mucho voluntariado, mercadillo solidario, recaudar fondos. Es verdad que las entidades sociales van luego a las fábricas, también se trabaja mucho el tema de la sensibilización, pero el reto es cómo podemos hacer más voluntariado hacia afuera. Y en esa línea, ¿no?, hablaban de que hay muchas personas a día de hoy que necesitan un acompañamiento, ya sea porque no tienen familia o red, ya sea porque necesitan acompañamiento en un proceso de búsqueda de empleo, en un momento vital concreto o incluso en momentos de ocio, ¿no? Que hay personas que no pueden disfrutar del ocio porque no tienen. Y de ahí, ¿no?, un poco de todo esto nace En Buena Compañía, precisamente para acompañar a personas en función de las necesidades que vamos detectando con las distintas entidades, ¿no? Entonces, claro, ahí competencias... Lo que hablábamos antes, la empatía es importantísima, ¿no? Ponerte en el lugar del otro y entender su realidad y entender que tú vas ahí a ayudar, ¿no? Que siempre hablamos, ¿no?, de cuál es el rol del voluntario y para qué está, ¿no? Temas también, pues otro tipo, o sea, competencias, la escucha activa, la confianza también, ¿no? Cómo te das cuenta de que tus propias competencias, de que tu propio expertise lo puedes poner al servicio de otras personas y realmente suma, ¿no? Y que ese aprendizaje, siempre decimos, ¿no?, es bidireccional. Aprendes muchas veces mucho más de lo que consideras que puedes dar. Entonces, sí es verdad que el voluntariado desarrolla muchos... Nosotros trabajamos además de manera transversal con el área de talento y con el área de bienestar 360 de la compañía, precisamente, ¿no?, como hablabais, ¿no?, que esté muy alineado con esos valores, con ese liderazgo, con la cultura de la propia compañía, de manera que todo encaja y tú sientes, bueno, pues que estás contribuyendo de una u otra manera a ese modelo, ¿no?, a esa... Entonces, bueno, pues yo creo que el tema de las competencias, sí es verdad que, ¿no?, que siempre ha estado cómo mides, ¿no?, ese desarrollo competencial, cómo lo alineas, cómo en algunas actividades incluso puedes promover el desarrollo, ¿no?, a la inversa, ¿no? No es solamente lo que das, sino, oye, ¿en qué me gustaría desarrollarme más? Que me va a ayudar en mi día a día, en mi vida, en mi trabajo, pero también en el voluntariado. Y ahí, pues, cómo aprovechas también esas acciones de voluntariado para que las personas puedan seguir desarrollando competencias. Así que, bueno, un camino bonito, ¿no? Yo creo que aquí se ha hablado mucho del tema de las competencias y que siempre está, bueno, pues en los diferentes espacios donde se habla del voluntariado, esta cuestión. Totalmente. Y bueno, Esther, para terminar, quería que nos hablaras de vuestro programa de Pro Bono, que sí que tiene características diferentes y sobre todo qué os cuentan los empleados cuando trabajan con entidades sociales, ¿no? Porque al final les tratan como si fuera un cliente más, ¿no? Pero claro, el lenguaje, como tú mencionabas antes, el lenguaje, el tiempo, los recursos dentro de una entidad social no tiene nada que ver con un cliente tradicional, ¿no?, de la compañía. Entonces, si nos puedes contar un poco la experiencia de ellos. Bueno, los servicios pro bono, no sé cuántos aquí sabéis lo que son, entiendo que más o menos es algo conocido. Para nosotros eso está fuera del voluntariado, no consideramos que el pro bono sea voluntariado ni profesional, ni no, o sea, no es voluntariado en la medida de que la persona que participa en un pro bono no elige estar allí. Porque el servicio pro bono o los proyectos pro bono se gestionan igual que cualquier proyecto para cualquier cliente. Es decir, se asigna el equipo que sabe de la materia, que tiene las capacidades, que tiene la experiencia y que más va a aportar a ese cliente, que en este caso es una ONG o una entidad social, ¿no? Pero la gestión del proyecto y la asignación de recursos se hacen igual y sin distinción como si fuera cualquier otro cliente, para asegurar precisamente que el servicio que damos es igualmente profesional y que esto no va de
la buena voluntad de que haya voluntarios que quieran participar en pro bono, sino que es un proyecto más que está dentro de la planificación, que está dentro de los resultados, que está dentro de la evaluación y que sigue los mismos estándares que cualquier otro servicio, ¿no? Entonces, no está en el programa de voluntariado, aunque sí lo lideramos desde la Fundación KPMG para contribuir a que, bueno, KPMG, no fundación, pues pueda llevar a cabo toda esta iniciativa, pero bueno, es una palanca muy importante en ese eje que os comentaba de apoyar la transformación del tercer sector. Porque la transformación del tercer sector la podemos hacer con voluntariado corporativo profesional, pero la hacemos más y mejor con los servicios pro bono, porque cuando una entidad llega a nosotros con un reto de transformación digital o de reingeniería de procesos o de cualquier otra cosa de las que nosotros hacemos, o de necesidad de asesoramiento legal o fiscal, o cómo hago todo el tema de los impuestos, o cualquier otro de los servicios que nosotros prestamos de forma habitual a los clientes, pues estamos ayudando a transformarse a las ONGs y a las entidades, que a su vez serán mucho más capaces de llegar más lejos y de contribuir más en toda la acción social que realizan, ¿no? Entonces, para nosotros es una palanca importante, aunque no sea voluntariado, de conseguir esa transformación. Y acabamos de aprobar hace poquito la nueva política de pro bono. El pro bono ya se venía haciendo hace mucho tiempo, había ya una política, hemos creado una política nueva que pretende llegar más lejos con esos servicios de pro bono y que, bueno, pues regula un poco cómo tienen que suceder las cosas, porque al final es un proyecto más y tiene que seguir todos los trámites internos que sigue cualquier otro cliente, ¿no? Pero bueno, pretendemos llegar a más y los propios profesionales y empleados de KPMG pueden proponer entidades para servicios pro bono. Evidentemente, luego hay un proceso infinito, bueno, no infinito, hay un proceso riguroso de cosas, ¿no?, que hay que revisar y que hay que evaluar y que hay que ver antes de poder llegar a ejecutar el pro bono, pero bueno, pues es una oportunidad para las entidades de poder, bueno, pues afrontar algunos de sus retos. En cuanto a el profesional que participa, es cierto que no lo elige porque se le asigna igual que se le asigna a otro cliente, pero yo creo que esa sensación de propósito que hablaba, o sea, aquí es como muy palpable, porque al final tu trabajo de tu día a día estás viendo cómo impacta directamente en la transformación de una entidad social que va a su vez a conseguir transformar realidades, ¿no? Entonces, aunque no lo eligen, yo creo que esa sensación o esa, bueno, pues ese bienestar que les produce decir, oye, mi trabajo del día a día, que igual que lo hago para otro cliente, que estoy 1000 horas trabajando, pero no sé, tiene como otra sensación, ¿no? En cuanto a lo que preguntabas de cuán diferente o difícil es trabajar con una entidad social versus con un cliente tradicional, bueno, yo creo que entidades sociales también hay de diferentes tipos y unas están más maduras, otras menos en sus procesos y en sus cuestiones internas, pero bueno, yo creo que al final se acaban ajustando, ¿no? Es verdad que a la medida, pero esto pasa con muchos clientes. Nosotros trabajamos con grandes corporaciones, pero también trabajamos con pymes. Y no tienen nada que ver hacer un proyecto con una pyme que hacer un proyecto con una gran corporación, ¿no? Yo creo que bueno, pues los profesionales están acostumbrados a adaptarse un poco a estas situaciones. Pues muchísimas gracias. La verdad que nos hemos quedado sin tiempo. Gracias a los 4 por la preparación previa. Ha sido un placer trabajar con vosotros. Y nada, muchas gracias. Para los que tengáis interés en profundizar en el tema de voluntariado profesional, dentro de Voluntar en la Voluteca hay un estudio, bueno, un grupo de trabajo que hicimos, una publicación hace unos años sobre voluntariado profesional y pro bono. Hay buenas prácticas, hay conceptos. Y también adelantaros que a final de octubre, dentro de la Global Pro Bono Network, vamos a organizar que es una asociación donde están voluntarios, estamos también Workforce Social. Vamos a organizar una serie de talleres, la Pro Bono Academy, donde se van a hacer workshops y formaciones sobre temas relacionados con voluntariado profesional y pro bono. Así que, bueno, pues os invito a que lo sigáis. Y nada, muchas gracias. Gracias a ti, Andrea.